De la consulta con que se avaló la decisión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de cancelar el aeropuerto de Texcoco ha dejado un poco en shock al país. ¿Qué es lo que ha puesto y tiene, sobre todo después de que se anunciara el resultado, más nerviosos a los mercados y a los empresarios? La pérdida de este negocio, el dinero que se va a tirar después de dejar la obra más o menos al 20%, un poco más de lo que iba, o lo que anuncia de la forma como puede gobernar Andrés Manuel López Obrador a partir de que tome posesión el próximo 1 de diciembre. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, soy José Buendía, José Buendía MX, y si me acompaña vamos a ver algunos datos de lo que ha sucedido a lo largo del día y de las reacciones frente al anuncio para arrancar acá en nuestro foro con el debate de hoy. La batalla sobre el futuro del aeropuerto llegó hoy a su último capítulo con los resultados de la encuesta y la decisión del presidente electo de apoyar su veredicto contra la continuidad de la construcción en Texcoco. López Obrador aseguró que su gobierno llevará el proyecto a la base militar de Santa Lucía, donde se construirán 2 pistas y se remodelará el Benito Juárez de la Ciudad de México junto con el de Toluca para cubrir el servicio aéreo que prometía el nuevo de Texcoco. A pesar de los cuestionamientos a la consulta, el presidente electo mantuvo su promesa de campaña. Texcoco será cancelado en una decisión sin precedentes para una gran obra de infraestructura como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Los contratistas de Texcoco serán indemnizados y sus contratos podrían mantenerlos en la obra de Santa Lucía, pero la Coparmex adelantó que la iniciativa privada podría presentar recursos para contrarrestar la decisión. ¿Cuál será el impacto político y económico de la cancelación de Texcoco? En un mensaje junto al futuro titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, Alfonso Romo, próximo jefe de la Oficina de la Presidencia, y el empresario José María Riobó, asesor en el tema del nuevo Aeropuerto Internacional de México, López Obrador destacó los compromisos y responsabilidades que adquirirá con la decisión del pueblo sobre la base de Santa Lucía. La decisión que tomaron los ciudadanos el día de ayer es racional, democrática y eficaz, de modo que en 3 años vamos a tener operando 3 aeropuertos para resolver el problema. Ese es mi compromiso. Sobre la consulta, Gustavo de Hoyos, dirigente de la Coparmex, mencionó que no reconocen la validez legal ni la validez estadística de la consulta nacional. La cancelación envía un mensaje de incertidumbre, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial. Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, señaló que la consulta careció de rigor metodológico. Buenas tardes, arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy todo el día ha habido reacciones respecto del anuncio de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Ayer se dieron los resultados de la consulta y hoy en una conferencia de prensa el presidente electo ratificó la decisión de suspenderlo, avalando el ejercicio de consulta que se realizó del 25 al 28. Me da mucho gusto, vamos a analizar cuál es el significado, la trascendencia, qué se pierde y cuál es el impacto de esta decisión con Luis Fonserrada. Luis, como siempre, un gusto tenerte, director del CESP. El gusto es mío. Un placer como siempre. Y como todos los lunes, Mariana Benítez, usted ya la conoce. Hola, Pepe. Ex procuradora de la República, pero ex subprocuradora, pero sobre todo colaboradora de este espacio. Con mucho gusto. ¿Te parece? Claro que sí. Muy bien. Arranquemos, mi querido Luis, y yo te diría, los empresarios han salido a rechazar la cancelación del aeropuerto, a pesar de que López Obrador les ha ofrecido arreglarse o indemnizarlos o resarcirlos por las pérdidas de la obra. ¿Qué es lo que les preocupa a los empresarios? ¿La pérdida del negocio, la pérdida de dinero en caso de que eso se produjera, aunque
López Obrador dijo que no va a pasar, o lo que les preocupa es ver la forma como puede gobernar, el estilo de gobierno de López Obrador a partir del 1 de diciembre. Mira, yo creo que son varias cosas. La parte económica, el dinero, fondos que se pierdan, pues mira, sí hay empresarios que han invertido, no son la gran mayoría de los empresarios ni mucho menos, es un número definido. Yo creo que el tema tiene que ver mucho más con la certeza jurídica que se pierde. Cuando no hay certeza jurídica, cuando las reglas del juego cambian, yo te diría casi por ocurrencias o caprichosamente, hay preocupación, porque entonces cualquier cosa puede ser y ya nada es válido, ¿no? No hay un contrato que tenga que respetarse, el Estado de Derecho desaparece, los derechos de propiedad desaparecen, entonces entras en un proceso de incertidumbre absoluta. Entonces la pregunta es, ¿de veras voy a invertir? ¿O haré otro contrato con el gobierno? ¿Qué tal si con una consulta, que además pues no fue una consulta ni legal, creo que ni necesaria, porque el Poder Ejecutivo podía haber dicho, a ver, este es un tema de infraestructura del Poder Ejecutivo. Sí, podría haber tomado la decisión sin tener que consultar. ¿Para qué el show de la consulta, no? Que además fue una consulta en la que vimos que muchos votaron, personas tacharon 300 boletas, otros 5, etcétera. Era innecesario absolutamente. Entonces el tema yo creo que es fundamentalmente certeza jurídica. ¿Cuáles son las reglas de juego de aquí en adelante, ¿no? Por supuesto, el procedimiento. Luego tienes otro tema muy importante, es decir, ¿cómo decides un proyecto de infraestructura? Porque se va a votar en distintos estados por distintas personas, porque la opinión de la gente es la que lo va a definir. No. A ver, hay una unidad técnica y hay muchos expertos que lo que deben hacer es realizar un análisis de la rentabilidad social del proyecto. Y tienes muchos proyectos, no solo uno. Entonces ves cuál es el prioritario y por qué y en función de qué impacto social tiene, qué impacto económico tiene, cómo ayuda al futuro del país económicamente, en términos de turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son decisiones técnicas, son coeficientes, se habla de tasas de descuento del proyecto que estás analizando, ¿no? Entonces, la manera de decidir si llevas a cabo o no un proyecto, o en dónde lo llevas y por qué lo llevas, es un tema técnico, ¿no? Oye, si a mí me preguntan qué es mejor, si una presa en Aguascalientes o en Sonora, solo Dios. No tengo la mínima idea, que lo hagan los expertos. ¿No irías a votar para decidir sobre la presa? Pues no. ¿Por qué? Te declararías incompetente. Absolutamente. Como debió haber hecho toda la gente que fue a votar. Ahora, ahí hay un punto, porque los dos argumentos que pones sobre la mesa están cortados por la política. Finalmente son asuntos que tienen que ver con la política, Mariana. Y uno de los señalamientos respecto a la consulta fue, a ver, se vale también que un gobernante, independientemente de si te gusta o no la consulta, si la consideras o no la consideras, si te parece que es válida o no es válida, que los mercados se conviertan en, órganos capaces de vetar políticamente una decisión porque no les gusta, porque no les parece. Bueno, es que lo que hay de fondo no es que simplemente haya un capricho de los mercados de que ese proyecto va porque va. Hay una razón atrás y es un poco lo que dice también Luis. El mensaje que México está mandando al mundo, a los mercados, de si existe o no certidumbre, si es un país que genera confianza para atraer inversiones. Somos una economía emergente, somos una economía que nos ha costado muchísimo trabajo ir avanzando, ir generando, atrayendo inversiones, ir generando puentes, ir construyendo una imagen de un país que es un lugar óptimo para invertir. Y el mensaje que se manda es, aquí la ley ahora la va a dictar no el Estado de Derecho, la va a dictar un presidente. Tan es así que ha habido reacciones de bancos, por ejemplo, UBS, ¿no? El banco suizo, diciendo, a ver, y preocupa ya no solamente Texcoco, la cancelación de un proyecto de infraestructura tan importante, preocupa que este mecanismo del referéndum, que ya dijo, váyanse acostumbrando, ¿sí? Sea para, y lo dice tal cual UBS, sea inclusive para preguntar si se quiere que se queden 6 años más el presidente. Claro.
Entonces, ese es el mensaje. Yo no lo veo como una cuestión de imposición, no, simplemente quedamos como un país en donde a partir de ayer se inauguró, ni siquiera del 1 de diciembre, a partir de ayer se inauguró una nueva etapa y una nueva forma de hacer política, pero no necesariamente es una forma, un estilo personal que pues puedas decir es alguien que va a actuar con mucha firmeza, está mandando un claro mensaje en contra de la corrupción. No, el mensaje que queda va a hacer la ley de López Obrador. A ver, ¿Por qué? Porque la consulta fue eso. O sea, realmente todo esto de la consulta y esta conversación que hemos tenido por semanas en el país ha sido para legitimar una decisión ya tomada. Primero tomó la decisión el presidente electo de que ese proyecto se tenía que cancelar y después armó todo lo que tenía que hacer, incluyendo una consulta que por supuesto que no tiene asidero legal ni constitucional, pero ninguno. Ni son las autoridades que están previstas en nuestro sistema para realizar una consulta, ni es el mecanismo que se tiene que llevar a cabo, es decir, los procesos que se tienen que llevar a cabo, ni hubo una validación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la pregunta. Es decir, nada, en nada se parece a lo que es el único modelo que hoy por hoy los mexicanos nos hemos dado para realizar una consulta. A ver, parece que una de las cosas que está sobre la mesa es el mensaje sobre las reglas del juego. Y uno se pregunta si en buena medida el mensaje sobre las reglas del juego es lo que está detrás de este proceso, en una especie de pulso entre el nuevo gobierno para decirle a los mercados cómo piensa gobernar y quién va a tomar las decisiones, y los mercados que también, digamos, ponen o mandan mensajes claros a través del movimiento, por ejemplo, el tipo de cambio, o lo que acabamos de platicar, la reducción de la calificación hoy mismo de Morgan Stanley, ¿fue, no? Morgan Stanley. Es otra respuesta, es otro mensaje claro de dónde están los límites y cómo nos vamos a arreglar frente a un nuevo estilo de gobernar. El nuevo aeropuerto, la decisión de cancelarla, las razones y los juegos políticos que hay ahí metidos. Y antes de ir al corte, Luis Monserrat, me quedé contigo. Si tú veías que aquí lo que puede haber, además de la parte técnica, de la parte económica, es una especie de pulso, un pulso entre el gobierno electo y los mercados para decidir lo que tú decías en un principio, el tema de las reglas del juego. ¿Cómo vamos a jugar en la próxima administración? ¿Cuáles van a ser los límites? ¿Cuál el nuevo estilo de gobierno? ¿Cuál la reacción o la posición de los mercados? Bueno, indudablemente, cuando los mercados empiezan... A ver, la situación macroeconómica de México es frágil. Es frágil por el enorme endeudamiento que tuvimos durante este sexenio. Un endeudamiento excesivo que no se tradujo en infraestructura tampoco, un gasto en infraestructura que anda en alrededor del 3% del PIB, que es el más bajo en 80 años. La peor desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Desde el 1939. El primero que lo dijo aquí fuiste tú. Pues así pasó. Entonces, yo creo que hay un gran descontento, por eso los mercados están inquietos. Por supuesto que ellos lo que buscan son rendimientos, ¿no? Pero claro. Entonces, ¿qué rendimientos nos van a pedir? Ahora, bueno, ya la deuda local subió 30 puntos esta mañana. Los bonos, el bono soberano creció mucho y entonces tanto que el diferencial con los bonos de Pemex, por ejemplo, se redujo. Porque aunque estaba muy lejos Pemex, bono soberano, eso quiere decir la tasa de interés que pagas o al gobierno o a Pemex. Por el riesgo y la incertidumbre. Se redujo no tanto porque, es decir, el mayor riesgo implicó que el pago que hay que hacer por el riesgo soberano, por los bonos del gobierno federal, creció y creció mucho más que lo de Pemex. Por lo tanto, el diferencial lo reflejó. Entonces, esos son los mercados. Esos son los mercados. ¿Cómo tratas un bono? ¿Cómo tratas una colocación? ¿Qué tasa de interés se exige cuando ves riesgos? El problema es que se ven riesgos. Ahora, tal vez la otra opción, porque yo creo que había muchas opciones para resolverlo, uno de los argumentos es que había corrupción en el procedimiento. Sí. Y que había corrupción en la contratación y que parte de la obra, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que haces es hacer una superauditoría con las empresas que quieras,
encuentra los contratos en los que haya alguna irregularidad y los paras, castigas y los cambias y se los das a otros proveedores, a otros contratistas. Esa es una opción. Que sea el mejor lugar o no, bueno, pues eso lo tienen que decidir los técnicos. Así como yo no puedo decidir sobre la presa de Sonora o Aguascalientes, pues yo tampoco puedo decidir sobre las ventajas técnicas de este aeropuerto. Es que hay como dos momentos, porque hay una declaración reciente que también me llama la atención. Una, por supuesto, es si hay tufo de corrupción, pues haz una auditoría y limpias. Pero la otra es el mensaje de decir, se acabó la forma de contratistas voraces, así lo dijo, lo puedo decir entre comillas, y vamos a cambiar la forma de relación del poder político y el poder económico. Es decir, la connivencia que él ha estado señalando. ¿Esta es la manera? ¿Tú crees que sí? ¿Que ese es el trasfondo, Mariana? Yo sí creo que era un tema, que él lo convirtió en un tema político por encima del tema económico que en sí significaba este proyecto tan importante. Me parece que está tratando de mandar varios mensajes a la vez con esta decisión. Y mucha gente, yo la comparto, han dicho, bueno, era preferible verdaderamente que hubiese tomado la decisión por sí solo, con los riesgos que ello conllevaba, diciendo, en mi opinión, y fue un compromiso, por cierto, compromiso y no, porque también hoy lo desmintieron los de la Coparmex, donde le exhibieron un video donde en un encuentro, pues él dijo, bueno, si hay inversión privada y no se compromete dinero público, que siga el proyecto adelante. Pero bueno, entonces, a lo que voy es que realmente aquí... bueno, Coparmex dijo, nos engañó. Sí, lo dijeron con esas palabras, así, nos engañaron. No. Porque aquí vino en mayo, 17 de mayo, a decir que sí seguía este proyecto siempre y cuando fuera financiado de manera privada. Entonces, realmente era innecesario, con esta legitimidad con la que llega Andrés Manuel, con esta votación copiosa que tuvo a su favor, qué manera verdaderamente de este capital desperdiciarlo en una farsa. En una faramalla, en una simulación, porque no se puede decir de otra manera todo lo que fue esta supuesta consulta a 1 millón de personas, donde 700,000 de 125 millones han decidido que se cancela este proyecto. Ahora lo que el público va a estarse preguntando es saber si esto es un pulso y hay una confrontación, pues cuál va a ser el desenlace de este desencuentro, ¿no?, entre el gobierno electo, en todo caso, y los mercados o el poder económico. Y ahí la pregunta es, a ver, Alfonso Romo, el próximo jefe de oficina de la presidencia, dijo, me parece que fue el viernes, dijo, a ver, el asunto entre López Obrador y los mercados son como los noviazgos, que de repente se enojan y luego se contentan. ¿Tú lo ves? ¿Crees que pueda tomar ese curso los acontecimientos? Depende de cuánto les pagues. Ok. A ver, tú puedes invertir en bonos de largo plazo, que dan un rendimiento más alto, pero lo que hemos visto ya desde hace 4 meses es que la inversión extranjera se está saliendo de bonos de largo plazo para irse a CETES, por ejemplo, donde están mucho más líquidos y son de mucho más corto plazo, para poder salirse. Ahora, depende de cuánto les pagues, hasta cierto límite, Pepe. ¿Por qué? Hay un nivel de desconfianza que no puedes compensar con una tasa de interés. No solamente, paradójicamente, hay un nivel en donde si subes más la tasa de interés, más desconfianza creas. O sea, dicho de otra manera, la confianza no se puede comprar. No. A ver, en todos son muchas los las casos. Estoy pensando, por ejemplo, en Macri, incluso, te acuerdas de Argentina, claro, ¿no?, el FMI apoyando y ni siquiera así lo... Ahí está el tema, ¿no? ¿Qué sucede? Las decisiones de inversión, no solo, por supuesto que cuánto me vas a pagar, y si no me voy a Colombia, o me voy a Brasil, o me voy a otro lugar, o a Turquía, qué sé yo. Sí. No, pero además tienes otro tema, que es las consideraciones macroeconómicas, ¿no? La posibilidad de una inflación. El costo que puede suponer, no solamente en términos de lo que les tengas que pagar a ellos, sino en que se te modifiquen las variables. En la estabilidad macroeconómica. Por ejemplo, esta inflación que hemos estado teniendo proviene del endeudamiento que tuvimos, indudablemente. Pero con un incremento adicional del tipo de cambio, y si este se mantiene, la inflación va a ser mayor.
En el 17 la canasta básica subió casi 10%. Es como si le hubieras quitado a la gente el 10% de su ingreso. En el 18 va a volver a desaparecer una parte del ingreso de la gente, porque los precios suben. Bueno, si esto se mantiene a inicios de 19, de nuevo vamos a deteriorar el poder adquisitivo de la gente. La respuesta es sí. Entonces, los mercados no son los mercados per se, allá como un ente volando. Bueno, ¿no? además también son difíciles de asir, que Te todo cabe incide ahí. directamente en la capacidad de compra y en el bienestar de la gente. Esa es la parte que un estadista debe considerar. Aunque eso no sé si sea uno de los riesgos que hayan calculado. ¿Tú crees? Híjole, ¿Tú la verdad crees, es que... Mariana, que a ver cómo se calcula políticamente una decisión así? Ahorita, impulso del nuevo aeropuerto. ¿Cuál va a ser el desenlace antes de irnos a corte? Mariana, me quedé contigo. Y es si tú crees, coincides o no con Luis, en que pues después de, digamos, esta confrontación, puedes lograr, digamos, rehacer la relación con poder económico, con mercados, pagando, o hay, como decía Luis, un límite, una frontera en la que va a ser difícil? Va a ser difícil porque efectivamente lo que se dañó hoy fue la confianza. Y esa confianza no se recupera con una declaración donde salga el presidente electo o su equipo a tranquilizar simplemente de manera verbal. O sea, lo que envuelve toda esta circunstancia es no solo la decisión per se de cancelar un proyecto, sino cómo lo hicieron. Volvemos a donde empezamos, ¿no? Entonces, eso es lo que está generando. Y por eso lo que menciono de bancos, lo que están comentando, a ver, eso es... ya a partir de ahora en México, pues podría pasar cualquier cosa, porque cualquier proyecto, cualquier decisión económica puede pasar por una consulta en los términos en que la hicieron, ¿no? Entonces, la confianza me parece que va a ser difícil de reconstruir y tendrán que aplicarse, como se dice, aplicarse el equipo del nuevo presidente y el propio presidente en mandar distintas señales de manera consistente y congruente con toda una política. Pero fíjate qué complicado para mandar señales y tratar de enfrentar, por ejemplo, el nerviosismo o la incertidumbre que hay hoy. Me preguntas como hipótesis, pero eso en el único entendido en que ellos quieran hacerlo, porque me parece, yo advierto, que no, al menos no se ven preocupados por lo que está pasando. Me parece que los pueden estar minimizando. Hasta el día de hoy pareciera que los están minimizando. Tan es así que una de las declaraciones del presidente electo fue, no es para tanto, ¿no? Me parece que están exagerando. Okay. Entonces, creo que lo que tú me preguntas, eso es únicamente bajo el supuesto de que verdaderamente les preocupen los mercados. Porque si no les preocupan, pues simple y sencillamente no los van a buscar. ¿No les preocupan, lo están minimizando o están aprendiendo? Yo creo que el tipo de cambio es un reflejo de algunas cosas que suceden, pero tal vez no es la parte más importante. Okay. La parte más importante es el precio de la deuda mexicana, porque en el momento en que sube la deuda mexicana, con 200,000 millones de dólares de deuda, si sube muy poquito, ya se fue enterito el costo del aeropuerto adicionalmente. Es decir... Por la elevación de los costos. Claro. Exactamente, sí. Porque sube lo que te cobra el mercado, ¿no? Entonces, comparado con el tipo de cambio, bueno, el tipo de cambio afecta sobre todo el nivel de vida de la gente, de todos, ¿no? Porque hay inflación. Pero los bonos son los que preocupan, ¿no? La deuda externa, la deuda interna, esa es la que preocupa, porque un incremento en las tasas, que además tenemos muchas presiones para subirla, bueno, ahora ya sucedió. Entonces, ahora, ¿están aprendiendo? Sí, pregunto. Yo creo que les va a llevar un rato entender esta realidad financiera en la que vivimos, con el exterior y sin el exterior, ¿no? Es decir, la realidad financiera, ahí está, es muy seria, es contundente. A ver, la realidad financiera, además, es una situación muy difícil, porque todavía falta, digamos, más de un mes para que tomen posesión, y hoy las pocas palancas que pueda haber para enfrentar una situación de turbulencia económica, las tiene Peña. Hoy. No estoy seguro. Bueno, si hay palancas, el que va al mando es él. Hasta el 1 de diciembre.
Sí, no, o sea, formalmente pues, no se ha cerrado este gobierno, ¿no? No hay. Bueno, de hecho el mensaje del director de Federico Patiño fue nosotros vamos a seguir cumpliendo estos contratos hasta el último día. Hasta el 30 de noviembre. Hasta el 30 de noviembre. Y será el próximo gobierno el que tome las decisiones que han anunciado. Claro, rescindir. pero el problema es que los mensajes ya han desatado o han tenido una repercusión en los mercados y en las reacciones de los empresarios, pero sin capacidad para moverse. Pues, ¿qué puede hacer? Más que mandar mensajes. ¿Qué clase de mensajes puede saber? ¿Se rompió la luna de miel? Tienes que dar certeza y yo creo que hay que aprender a dar certeza, sobre todo por el futuro. Cuando en el pasado, hace 150 años, dejamos de pagar algún bono, hoy los bisnietos de quienes los compraron en Austria o en Francia te siguen diciendo, no vuelvas a comprar bonos mexicanos, nunca. Qué rencorosos. La cosa ha cambiado, ahora son fondos internacionales gigantescos, ¿no? Yo creo que va a llevar, no sé, yo espero que no mucho tiempo para poder hacer los planteamientos correctos, para recuperar el Estado de Derecho, la certeza jurídica que tienes que ofrecer. ¿Cómo vas a financiar el Tren Maya? ¿Cómo vas a financiar una refinería nueva? Vas a tener que colocar deuda. ¿Dónde va a salir? ¿Cómo vas a financiar, qué sé yo, carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, todo lo que requerimos? Y entonces te enfrentas a algo que a mí me parece extraordinariamente miope. ¿Quieres un país pequeño y contrahecho? ¿O quieres un país grande, moderno, que crezca? China va a construir 50 nuevos aeropuertos en su plan quinquenal, así lo plantearon, del 2016 al 2020. 50 nuevos aeropuertos. ¿De verdad? Es un país grande. Es una locura. Nosotros estamos haciendo, contrayéndonos. Yo creo que no se vale. Ahí está una de las preguntas, Mariana, y yo no sé cómo lo veas tú, si el aprendizaje crees que pueda darse, en cuánto tiempo, y si, como decía Romo, después de la pelea de los novios se contentarán. Tomará tiempo, yo creo que, insisto, no es algo que se antoje imposible, pero tomará tiempo el reconstruir esa confianza. Desde luego que va a tener una curva de aprendizaje este gobierno. Sin embargo, lo que llama la atención es que todo esto está pasando y ni siquiera son gobierno. Es decir, eso, ¿no? ya Bueno, están falta más enfrentando de un para ser grado de claros. desgaste, no solo nacional, sino internacional. Porque, bueno, en lo nacional, una muy buena parte de la opinión pública, desde luego que está vuelta loca con esta decisión, ¿sí? No solo está inquietando a los mercados, a los inversionistas, a los contratistas, a los empresarios, al sector empresarial, sino la gente. A ver, una cantidad impresionante de mensajes, la familia, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vas a perder 40,000 empleos de un día para otro. Por supuesto. Están allí. Por supuesto. Y potencialmente iban a ser 450,000. Entonces, realmente, pues van a empezar ya en menos, ¿sí? O sea, no van a empezar en cero, van a empezar en menos. Un porcentaje ahí, con todo lo que han perdido. Para mí sí perdieron con esto. Se salieron con la suya a lo mejor, pero digamos, México perdió. Duele ver cómo se le dio la vuelta. Yo leía una declaración de un personaje político de Morena diciendo, pues es que como la consulta, como está en la Constitución, pues se hace imposible aplicarla, pues decidimos hacer la nuestra. Bueno, lo que pueden hacer además es reformar la ley. Ya me estoy yendo, se me está contando el tiempo. Si te hablara López Obrador hoy en la noche, te preguntara, Luis, ¿cómo doy confianza? ¿Qué le recomendarías? Bueno, yo le ¿Cómo doy diría, certeza? acabemos con la corrupción. Si hay corrupción, revisemos y hagamos una auditoría, ¿no? Pero le dirías, revierte la decisión. Veamos que mantenga la decisión. No, partiendo de que la va a mantener, no creo que eso Yo sea le diría reversible. que hay 7 municipios con grandes niveles de pobreza que vamos a dejar de desarrollar porque quitamos un gran polo de desarrollo. Hombre, era una zona económica especial con un gran impacto social. A lo mejor había que ver con una zona económica especial. Pero bueno, si hay corrupción de veras, si los términos técnicos están equivocados, bueno, está bien, había que echarlo para atrás. Pero entonces hay que hacerlo correctamente, hay que dar confianza, hay que restablecer la certeza jurídica, pues no por el aeropuerto,
sino por el futuro de México, ¿no? O sea, haber dicho, se va a echar para atrás por esta y esta razón. Exacto. Y eso es lo que da certeza, no la cancelación. Y además, O sea, lo que estamos aquí peleando es la forma. Y vamos a resolver esta deuda que ya existe, y si se acelera la deuda, que es uno de los argumentos, que todo se hace exigible inmediatamente, bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? No es fácil, porque justificarlo con una consulta popular que fue absolutamente irrisoria, no tiene sentido. Era mejor que una decisión directa. Bueno, pues vamos viendo qué van a deparar los próximos días. Por lo pronto a mí se me terminó el tiempo. Mariana Benítez, muchas gracias, como todos los lunes, por estar aquí con nosotros. Y Luis Fonserrada, un placer haberte tenido, expresidente. Pepe, eso sí, los patos van a dormir tranquilos esta noche. Los patos hoy van a dormir tranquilos, ¿cómo ves? No vayas a ir de cacería, Luis, a esos lugares. Muchas gracias a los dos, pero sobre todo a usted. Gracias por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos aquí mañana a las 7.